Hoy vamos a tocar un tema que es el de las estadísticas. ¿Se acuerdan que vimos una guía sobre las matemáticas donde vimos las diferentes disciplinas de las matemáticas? La aritmética, el álgebra, la teoría de conjuntos, la geometría, el cálculo. Pues una de las disciplinas que integran la matemática, las matemáticas, es la estadística, el cálculo, la probabilidad, también lo vimos. Bueno, hoy nos vamos a entrar en el tema de la estadística o de las estadísticas. Bienvenido, Carlos Rincón. Muy buenos, profe y compañeros. Bienvenido. Muchas gracias. Profe, ¿sí me escucha? Sí, señor. Vale, muchas gracias, profe. Buenas noches. Aquí era el cuadro de internet. Bueno, entonces, ahí está bien, don José Abel, ahí está bien, ahí está perfecto. Bueno, entonces, vamos a empezar por la definición de las estadísticas. Como ya dijimos, es una rama de las matemáticas. Dice que es un instrumento que posibilita el estudio de los usos y análisis derivados de una muestra representativa de datos que busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno social, físico o natural de ocurrencia en forma aleatoria. Entonces ahí hay que aclarar como unos términos. Porque no manda la ¿Cómo hacemos para saber, bueno, cómo está el nivel de vida en una ciudad? En Palmira, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para saber cómo está el desempleo o el empleo? ¿Cómo hacemos para saber cuáles son los principales hábitos o costumbres o gustos que se tienen en un determinado lugar? Bueno, pues en términos científicos, los gobernantes, los ciudadanos, nos apoyamos en las estadísticas para hacernos una aproximación de lo que pasa en una determinada sociedad en un tiempo determinado. El ejercicio más fuerte que se hace en un estado, en un país, para saber cuáles son las características de la población, es lo que se conoce con el nombre de censo. Los censos de población y de vivienda, en el caso colombiano así se llama el censo, el de población y el de la vivienda. O sea, se hacen dos ejercicios, que es contar casa por casa cuántas personas hay, de qué edades son, a qué se dedican, cuál es su escolaridad, cuáles son sus gustos. Bueno, se mira el sistema de salud, si están enfermas, si están sanas. Bueno, se les hace un conjunto de preguntas sobre
sus características como población. Y además, pues se mira las características de la residencia, de la casa. Si tiene agua, si tiene luz, si tiene internet, si usa gas, si usa qué tipo de energía. Bueno, todo eso se traduce y eso se puede hacer y se acostumbra a hacer más o menos cada 10 o 15 años en cada país. No hay otra forma para saber cuántas personas somos en los países, sino haciendo censos de población y de vivienda. Ese es el máximo ejercicio de una aplicación estadística a nivel nacional. El resto son encuestas. Pues como no podemos hacer cada 2 meses, cada 5 meses, cada año, cada 2 años un censo, porque eso vale muchísima plata, entonces se hacen encuestas. Esas encuestas, entonces, tienen una cobertura y tratan de coger una muestra lo más representativa posible. ¿En qué consiste la estadística? La estadística consiste en, de un universo, de una población que se llama en estadística, de una población total, escoger una muestra, un grupo pequeño, que trate de ser lo más representativo de la población. Entonces se hace una muestra en 25 ciudades capitales, 130 municipios de diferentes categorías en diferentes zonas y se les pregunta algo y eso que se logra establecer por estratos. Entonces dicen, no, como cuántas personas están en Montería, cuántos viven en el estrato 1. Entonces, bueno, vamos a hacer 10 encuestas en Montería, y en Montería las personas que viven en el estrato 1 son el 30%. Entonces, no, vamos a encuestar 3 personas de las 10 en estrato 1. En estrato 2 el 20%, entonces vamos a encuestar 2. En estrato 3 el otro 20%, otras 2. Y así sucesivamente, de manera tal que podamos intentar que esa muestra, esa población, se parezca lo más posible a la totalidad. ¿Qué pasa? Que con esa estadística, con esa encuesta, pues podemos saber qué está pasando en la sociedad. Entonces ahí en la guía, pues ustedes van a encontrar varios videitos. Esos videitos tienen diferentes características. El primero nos muestra qué es el DANE. El DANE es el Departamento Nacional de Estadística. Sin el DANE nosotros no sabríamos. Es como manejar un carro y no saber si uno va por la carretera, si va por la destapada o se mete por un abismo. Las estadísticas son las que le dicen a los gobernantes y a los gobernados, que nos gustan las estadísticas, cómo va el país, qué está creciendo, qué renglones de la economía, cuánto es el empleo, ese empleo de qué características tiene, cómo está la población, está creciendo, no está creciendo, cuántos adultos hay, cuántos niños. O sea, a partir de esas encuestas y de los censos, nosotros nos armamos una idea de qué pasa en una sociedad. Nosotros, para informarnos, necesitamos de los medios de comunicación. Hasta hace muy poco los medios de comunicación eran la radio, la televisión, la prensa.
Hoy ya tenemos una cantidad de medios y pues eso nos obliga a estar enterados de muchas cosas que antes no podíamos estar enterados. Pero una de las cosas que me parece a mí que es bien importante es que podemos acceder ahora de manera virtual, así como hacemos la Premier nosotros cada 3 meses, cada 2 meses, cada semana, cada 15 días. El DANE está produciendo documentos, está entregando información a la ciudadanía. ¿Qué pasó con el Producto Interno Bruto del país? Bueno, chicazo se oye como por allá para economistas súper especializados, ¿no? El Producto Interno Bruto del país es la suma de todos los bienes y servicios que se producen en una sociedad. ¿Cuánto factura eso? Por ejemplo, ¿cuánto fue la caída de la economía durante la pandemia? ¿Qué tanto se desactivó la economía? ¿Cuántos negocios se quebraron? ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente quedó sin trabajo? ¿Cuánta gente se endeudó? ¿Cómo hizo para sobrevivir? ¿Cierto? Eso se puede hacer a través de coger una muestra estadística. Para eso hay unas técnicas que la hacen los estadísticos. Eso no es a ojo, sino eso tiene unos criterios científicos definidos para que eso suceda. Y entonces le podemos tomar una radiografía al país o a una región, a un departamento, a una ciudad, para saber qué está pasando. De lo contrario, pues no sabríamos cómo se comporta la sociedad. Nosotros aplicamos mucho las encuestas, por ejemplo, en época preelectoral. Los políticos quieren saber cuáles son si la gente ya decidió por quién va a votar, si no ha decidido, si está dispuesta a cambiar el voto. Bueno, empiezan a hacer encuestas y empiezan a mirar qué está pasando y entonces así empiezan a mandar mensajes. Mira, a mí no me están apoyando los jóvenes, entonces necesito mandarle un mensaje a los jóvenes. Pum, le mandan un mensaje. Las mujeres no quieren saber nada de mí o son muy poquitas las que están apoyando, entonces voy a hacerles una oferta a las mujeres. Entonces ya, por eso no les podemos creer tanto a los políticos, porque no es lo que ellos digan, sino que los técnicos que les están llevando sus campañas les están haciendo encuestas para saber cómo está la intención de voto. Bueno, entonces, en la guía, pues hay un pequeño video sobre qué es la estadística y donde muestran cómo a partir de una muestra pequeña, póngale 3.000 personas, se encuestan a 3.000 personas de un universo que somos 50 millones. ¿Sí? Y se encuestan 3.000, se encuestan 5.000, a veces se encuestan 1.200. Y esas personas, esos datos de esas personas, pues sirven para hacer una generalización y decir, en Colombia, según la encuesta que acabamos de hacer, entonces lo que está pasando es esto. ¿Sí? El estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, la costa, el Pacífico, porque también se hace por regiones, pero se puede hacer una proyección. Y pues así podemos saber cómo va el país en sus diferentes facetas. Entonces es muy importante la estadística. La estadística tiene algunos índices que son muy complicados y otros que son muy sencillos. Yo pienso que lo más sencillo son los porcentajes. Incluso creo que vamos a hacer una guía sobre porcentajes porque algunas personas, digamos, no tienen muy
muy claro el concepto del porcentaje y pues si uno no tiene claro ese concepto, pues las estadísticas a veces como que no le dicen mucho, o uno no entiende mucho de lo que pasa. Y en términos generales, el porcentaje es coger 100 personas representativas y a partir de allí las características, todo se divide por 100 y podemos hablar de porcentajes. De cada 100 personas, 50 están trabajando. Ah, bueno, entonces la mitad, el 50%. Entonces, pero como de los que encuestamos, el 50% está trabajando, entonces podemos decir que de los 50 millones, 25 millones están trabajando. No, no, eso es una ligereza mía, porque hay que quitarle los niños, los adultos mayores, los discapacitados, las personas que no están buscando trabajo. Bueno, eso se llama la población económicamente activa, que es con la que se hace la encuesta, por ejemplo, de empleo. Si uno quiere saber si la situación económica está mejorando o está empeorando, pues no hay otra forma. Otra forma que mirar esos indicadores que tiene el DANE. ¿Sí? El DANE tiene un conjunto de indicadores que saca muy regularmente. Está la encuesta de calidad de vida, está la encuesta del presupuesto de los hogares, está el índice de precios al consumidor, que es una información sumamente interesante porque hacen una matriz y cada semana o cada 15 días van escogen desde tiendas hasta supermercados y van y hacen las compras. Y entonces, a partir de esas compras, pues puedes decir, mire, la canasta familiar se incrementó porque subió el arroz, porque subió la carne, porque subió el transporte, por tales circunstancias, y hacen un índice de precios al consumidor. Eso no significa que si uno va a la tienda de la esquina, ese sea el precio, ese es el promedio de lo nacional, porque una cosa es en el Guaviare, otra cosa es en La Guajira, otra cosa es en Cali, otra cosa es en Pasto, otra cosa, ¿sí? Pero eso se puede analizar, eso se puede ver. Y eso lo hace el DANE para saber, bueno, cómo se comportan ciertos mercados. El Producto Interno Bruto es la suma de todos los bienes y servicios. Entonces dicen, mire, se desaceleró la construcción, se aceleraron las ventas con el día sin IVA y entonces los mercados incrementaron sus ingresos y eso pues sube los ingresos, las cuentas nacionales, etcétera. Entonces nosotros no tenemos otra forma de aproximarnos a lo que está pasando en la realidad que a través de las estadísticas. Ahí les dejamos el índice, por ejemplo, del mercado laboral. Si está aumentando o no está aumentando el desempleo. Por ejemplo, hay una preocupación y es que dicen que la economía crece, pero el empleo no crece, y menos el empleo formal, que es el empleo con prestaciones sociales, con cesantías, con vacaciones, con seguro social, etcétera. Ese no crece. Entonces, bueno, hay que mirar cómo es el tema. El Producto Interno Bruto, la pobreza monetaria. Hay dos tipos de pobreza, la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. Aquí tenemos unas cifras que son de 2017, creo que me toca actualizarlas porque eso ya ha cambiado bastante. Entonces, vamos a mirar ese tema. La encuesta longitudinal de proyección social es sumamente interesante porque habla de educación, habla de salud, habla de discapacidad, habla así. A partir de ahí uno puede decir, está mejorando. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para medir
la migración de los colombianos dentro de Colombia, fuera de Colombia, el ingreso de extranjeros, por el caso, por ejemplo, los venezolanos. Hay que estar midiendo para poder tener una aproximación de qué está pasando. La encuesta nacional de lectura. Resulta que nosotros somos uno de los países con menos índices de lectura que tiene el continente americano. La gente no quiere leer, aunque no es tan cierto porque a toda hora están chateando, están en el WhatsApp, y ahí están leyendo. Pero el número de libros que se leen, que es el tema que tiene que ver con la encuesta nacional de lectura, pues sí son muy reducidos. Creo que estamos en 2.3 o 3 libros por persona al año. ¿Sí? De hecho, antes era uno, profe. Exacto. Era un libro nomás. Exacto. Lo otro es, por ejemplo, el tema de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Yo he descubierto cosas maravillosas en el caso que nosotros trabajamos, que es el tema del WhatsApp. Nosotros tenemos un programa con mujeres indígenas en todo el país. Y la forma más fácil de comunicarnos con ellas es a través del WhatsApp. Y ellas pueden mandar sus tareas a través de mensajes de voz o a través de tomar una fotografía con el celular y mandar sus hojas de respuesta. Y eso nos ha permitido llegar a sitios inimaginables. La Chorrera Amazonas, Carurú, Aupés. ¿Qué otro? Que uno diga, en la Amazonía hay varios sitios donde estamos y la única manera es a través del WhatsApp. La señora Milady, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, Mile, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, querida compañera, cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, Mile, ¿qué me cuentas? Hace rato Todo bien, gracias a Dios. Con un calor horrible. ¿Cómo van esas Calor. actividades, Mile? En Montería. Bueno, no he terminado, pero las voy a pasar todas. No te pienso de pasarlas todas de una. Bueno, Cualquier cosa ya sabes lo que necesites, Mile. hoy tenemos un compañero nuevo, que es la primera vez que ingresa, que es don José Abel. Ay, qué bueno, bienvenido, compañero al instituto. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, compañero, gracias a Dios. Y apenas ingresé hoy. Ah, qué bueno, compañero, me alegra muchísimo. Cualquier cosa que se le ofrezca, estamos a la orden para colaborarle. Bueno, muchas gracias. Da por ahí, ya ingresó al grupo de WhatsApp. Muy bien. Bueno, el objetivo de esta guía es que pues, estén pendientes de este tipo de indicadores, porque no hay otra forma de leer lo que está pasando en la sociedad. Uno a veces piensa que es que a uno que le está yendo mal y de pronto uno va y mira las estadísticas y no, es que mire toda esa cantidad de gente sin trabajo. Es que mire, que la plata no me alcanza, es que mire que subió el índice de precios. ¿A cómo está la libra de carne en Montería? Señora Milady. O en La Plata. 12,000 pesos la libra. En Bogotá, ¿cómo está, señora Claudia? Uy, Dios mío, profe, aquí en Bogotá la libra de carne está entre 13.000 y 14.000 pesos la libra. Acá en Montería está en 14,000 pesos. No, aquí también está aquí está. Menos mal que no soy carnívora, profe, o si no. En Montería hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención la última vez que estuve. Y es que hay negocios de carne
que al lado tienen parrilla. Entonces usted puede ir y comprar una libra de carne en la fama y la lleva allá y se la hacen, y se la venden y le ponen papa y eso, y usted lleva su propio, usted le compra la carne y va al siguiente sitio y ahí se la fritan. Pero Y de solamente una vez tontería. y sale Así almorzado, es, profe. profe, así es. Usted compra la carne y ahí se la abren y la arreglan y se la hacen ahí mismo y todo. Súper chévere ese negocio ahí. No lo he visto en ningún otro lado. Bueno, entonces les en cuenta que el índice de precios al consumidor pues es la sumatoria y el promedio de todo ese tema. Si ustedes van al llano donde hay mucha carne, pues seguramente el precio es más asequible, porque no hay que transportarlo, porque aunque en Montería también hay mucha ganadería. ¿Sí? Bueno, y obviamente pues se va teniendo una noción de lo que pasa. Hay una encuesta ahí muy buena que a mí me gusta mucho, que es la de salud sexual y reproductiva. ¿Qué pasa con la salud de las mujeres? Esa encuesta vale la pena mirarla. Vale la pena profundizarla un poquito porque tiene mucha información y ustedes se van a dar cuenta el acceso a la salud, los hábitos, muchos elementos que pues son necesarios tenerlo en cuenta para pues buscar uno también preservar su salud. Hay muchas cosas que uno no las vea sino cuando ve ese tipo de encuestas y mira cuáles son las falencias. A mí me gusta mucho, por ejemplo, como trabajo en el tema de cultura de paz, he trabajado todo el tema de solución de conflictos, las estadísticas de medicina legal, pero muy buenas. Todo el tema de traumatismo, accidentalidad, de tránsito por causa externa, lesiones personales, tipos de violencia. Eso le permite a uno entender, por ejemplo, otros dicen que Colombia es un país muy violento y tiene razón, pero no es lo que la gente piensa, que era porque nos matábamos por el conflicto armado. Resulta que los mayores niveles de violencia están en la familia. Y la mayoría de agresiones letales y no letales es entre familiares y conocidos, porque no sabemos resolver nuestros conflictos. Pensamos que para resolver el problema hay que desaparecer al otro, no desaparecer el problema, no resolver el problema, sino desaparecer al otro o hacerle daño al otro. Entonces, eso es posible, mira, Muy preocupante. Eso es muy preocupante. pero es a través de las estadísticas. ¿Cómo hace uno para saber que no le están diciendo mentiras? Mire, están robando bicicletas. Entonces, y sacan y entrevistan en la televisión a 3 personas que le robaron la bicicleta. Y uno piensa que por todo el país están robando bicicletas. Entonces, hay que mirar eso, qué representa, o sea, mirar las cifras, mirar las estadísticas. Claro, es que ahora hay mucho más bicicletas. En Bogotá hicieron no sé cuántos kilómetros de ciclorrutas. Y con la pandemia y con todo eso que pasó con el paro, que el Transmilenio no podía funcionar, pues la gente compró moto, compró bicicleta y la gente no volvió al Transmilenio. Transmilenio ya no es igual de rentable antes de la pandemia y antes de los paros que ahora. Porque la gente ya se acostumbró a andar en bicicleta y se acostumbró a andar en moto. Y ya no volvieron a subirse al Transmilenio, sino por ahí cuando está lloviendo. Y eso. ¿No? Entonces, ¿cómo hace uno para saber qué está pasando en la vida? Toca hacer encuestas, toca hacer mediciones, y a partir de esas mediciones, que son coger muestras y tratar de extrapolar, proyectar conclusiones que apliquen a toda la sociedad. Esas son las estadísticas. Hoy es imposible tener una idea de lo que pasa en nuestra sociedad
sin acudir a esas estadísticas. Ahora, esas estadísticas a veces no coinciden. Los gremios sacan unas estadísticas. Don Emiliano está pidiendo la palabra. Tiene la palabra, don Emiliano. Cuéntenos. Bueno, buenas noches para todas y todos los compañeros. Una preguntita, profe. Yo creo que en esas estadísticas, me echo en esos censos que se hacen, eso no es tan legal. Yo creo que eso falla mucho también. Y quiero preguntarle una pregunta, profe. ¿Con qué fórmula se hacen las estadísticas? El DANE, por ejemplo, ¿con qué fórmula? ¿Cómo es la fórmula? Eso hay unas, digamos, la estadística es una disciplina científica. ¿Sí? No, yo no hago estadísticas de acuerdo a mis fórmulas como yo las quiero, como a mí me conviene. Que eso es lo que les iba a comentar ahorita. O sea, a veces las estadísticas no coinciden y toman una radiografía distinta de la realidad. Entonces, hay veces que yo me acuerdo que uno decía, oye, pero ¿dónde hacen mercado los del DANE? Sí. Sí, que dicen que no ha subido el costo de vida, pero el costo de vida viene aumentando. Entonces, es cierto lo que dice don Emiliano, o sea, hay muchas épocas y hay administraciones que de pronto le dicen a los funcionarios, mire, presenten el lado más amable, oculten este pedazo porque este pedazo no nos conviene, queremos que digan que estamos haciendo un buen gobierno. Eso no se debe hacer. Y por eso pierden credibilidad las entidades. ¿Sí? Los gremios hacen sus propias entrevistas, sus propias encuestas. Las organizaciones sociales también deberían hacer sus propias encuestas para tener argumentos para rebatir las estadísticas oficiales. ¿Sí? Los censos de población y vivienda pasan como con las elecciones. Cuando se va a aplicar un censo es una operación súper compleja. Se invitan observadores de otros países para que después hagan observaciones y para que sean garantes de que efectivamente la información es la correcta. ¿Sí? O sea, así como de Emiliano tiene dudas, pues todas las tenemos. Nos pueden estar manipulando, pero no tenemos más estadísticas. ¿Sí? No tenemos otra fuente dura, lo que se llaman datos duros, porque pues, la estadística tiene esa ventaja, es que pues si se hace de acuerdo a los estándares, no hay una fórmula específica, don Emiliano. Eso obedece a unas fórmulas y a unos algoritmos que se validan con diferentes estadísticos y entidades estadísticas de diferentes países. ¿Sí? O sea, para eso están los pares. Si yo soy el Instituto de Estadística de Colombia, yo me someto a una validación de otro par, de otro estadístico de Costa Rica, de Ecuador. Y se supone que deben y además, pues hay unas fórmulas y unos procedimientos estadísticos que son de carácter científico, que no se pueden modificar. Es una operación matemática. Lo que pasa es que a veces puede que no sean imparciales. Entonces, a los gobiernos no les gusta que le digan que subió el desempleo, que está subiendo que hay más pobreza. Entonces tratan de maquillar la información, pero digamos que la estadística es la única
herramienta que existe para saber qué es lo que está pasando en una sociedad, en un grupo humano determinado. Nosotros deberíamos hacer estadísticas. De hecho, pues si nosotros decimos, bueno, vamos a hacer una estadística ¿sobre qué? Ahorita, por ejemplo, la noticia de esta semana fue que, bueno, una de las noticias, ¿no? Que la reforma tributaria quiere gravar a las iglesias. Y alguna vez habíamos hablado aquí de ese tema, que las iglesias no pagan impuestos. Pero bueno, ¿a quiénes van a grabar? No pueden grabar a una iglesia sí y a la otra no. Porque en Colombia hay no solamente libertad religiosa, sino que tiene que haber un trato igualitario para todas. Pues como la Iglesia Católica, que es la mayoritaria, no paga impuestos, pues todas las otras no pagan. Entonces la única posición es que todos pagan. Entonces aquí estamos 8 personas. Y esas 8 personas, si esas 8 personas diéramos nuestra opinión, lo tomaríamos como una muestra del universo que puede ser todo el país. ¿Sí? Y eso pues es una encuesta. Lo que pasa es que 8 personas no son representativas estadísticamente de lo que piensa un país. Si yo quiero hacer una encuesta, me toca decir, bueno, ¿cuántas personas hay en Bogotá que viven en el estrato 1? Tantas. Ahora, entonces, el 20%, entonces de 100 voy a hacer 20 con estrato 1. Voy a hacer otras tantas de acuerdo a cómo está la sociedad para que esa muestra se parezca a lo que es el universo. Eso se llama estratificación de la muestra. Y dependiendo de eso, pues así mismo son los resultados. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos, pero podríamos hacer una encuesta y de acuerdo a lo que cada uno de ustedes diga, podríamos llevar eso a un porcentaje. ¿Cierto? Y eso pues obedecería a una primera aproximación de nuestro entorno más inmediato. Pero eso lo tiene que hacer alguien que sepa de estadística y que mire cuáles son las muestras representativas. Entonces las encuestas dicen tienen un margen de error. Por ejemplo, las encuestas electorales se hacen entre 1.500, mínimo 1.200 personas en todo el país, y hay otras que hacen 3.000 y hay otras que hacen hasta 5.000 encuestas, ¿sí? Esas encuestas, dependiendo de esa característica, tienen más o menos margen de error. Entonces, cuando un político, entonces la encuesta tiene el 5% de margen de error, y resulta que uno le lleva al otro 4 puntos, y dice, no, pues están en empate técnico porque están dentro del margen de error. No se puede saber quién es el que va por encima o va por debajo. Eso mismo pasa con el costo de vida, eso mismo pasa con... Pero muchas de las encuestas, pues sus datos duros y su estadística propiamente, pues no se puede modificar. Lo que se puede modificar son como la presentación de esa información. Yo qué muestro y qué no muestro, porque eso es lo que a nosotros no nos cuentan de las encuestas, ¿sí? Pero partamos de la base de que se hacen por personas idóneas, utilizando las fórmulas que han definido los estadísticos, y que adicionalmente ese procedimiento de cómo se hacen esas encuestas, pues tiene unos pares que son otros institutos o otros departamentos de estadística de otros países que están diciendo, sí, nosotros lo hacemos igual como lo hacen ellos, o nosotros tenemos esta diferencia, pero es por esto y esto,
y de esa manera se llega a construir una metodología que es científicamente y técnicamente válida. O sea, para ser estadístico, pues hay que ser, eso es una especialidad de la matemática. Usted tiene que estudiar primero matemáticas y después va a estudiar estadística. ¿Mm? Y es algo súper especializado. Y es un instrumento para conocer qué pasa. Por ejemplo, la lectura. Puede que los gobiernos tengan algún interés en decir que se está leyendo más o que se está leyendo menos, pero lo que necesitamos saber es dónde estamos. ¿Sí? Se hace con ese propósito. La gente le preguntan, ¿usted usa WhatsApp, usa Facebook, usa... ¿Para qué? Pues para saber por dónde se está comunicando la gente. Usted lee periódicos, usted lee revistas, usted mira los noticieros, escucha radio, compra la prensa. ¿Sí? Ahí sabemos cuáles son los hábitos y eso se lleva a generalización. Entonces, pues, los colombianos leen 2.3 libros promedio al año, pero resulta que hay una señora o un señor que estudia en la universidad que tiene que estarse leyendo semanalmente 3, 4 libros, o cada mes tiene que estar leyendo y estarse actualizando lo que está saliendo en su rama, porque el que no se actualiza, pues le queda. Entonces ese señor, esa señora se lee durante el año 50 libros. Hay 52 semanas, póngale que se lea 50, hay otros que leen 100, hay otros que no leen nada, nunca leen un libro. En promedio dice que 2.3. Los colombianos, según el último censo, nuestra escolaridad promedio es de 7.5 años. Si metemos un año de preescolar, es como si el país estuviera en grado sexto y medio, el promedio del país. Eso no significa que todos estén ahí. Hay gente que tiene doctorado, postdoctorado, y hay gente que nunca ha ido a la escuela y que no sabe leer y escribir. Pero ese es el promedio de coger, sumar todos los años de escolaridad y dividirlo por la población mayor de 15 años, creo que es que se hace. Bueno, ahí se mira, hay una fórmula. Ahí da la escolaridad promedio. La expectativa de vida. Hay otra institución que nosotros la vimos en el diplomado, que es la registraduría, ¿no? Está el registro de nacimiento, está la cédula de ciudadanía, está el estado civil, pero también está el registro de defunción. ¿Cuánta gente muere y a qué edad muere? Podemos sacar nuestra expectativa de vida. En las mujeres está en 72 años, en los hombres está en 68. El promedio en Colombia. Hay un índice que se llama el índice de desarrollo humano. Toma 3 factores. 1, la escolaridad o la educación. 2, el tema de la salud, la expectativa de vida. También tiene ahí unos efectos de la mortalidad infantil. Y 3, los ingresos. Pero eso de los ingresos también es un tema que hay que revisarlo muy bien, porque hay que mirarlo por quintiles, o a veces por fragmentos de deciles, es decir, dividido en 10. ¿Por qué? Porque un colombiano se puede ganar mensualmente, por ejemplo, un congresista se gana 35 millones. Y un señor que vende dulces en la calle puede ganar 350.000 pesos. Si cogemos esos dos, decimos que sumados, eso da 35.35. 35.350.000 pesos. Dividido en 2, cada uno gana 16 y punta. Ese es el ingreso promedio de los 2 colombianos.
Uno gana 35 y el otro gana, dice, el ingreso per cápita por cabeza es de tanto. Entonces, sí, claro, eso estadísticamente puede ser así visto, puede ser cierto, pero hay que mirar qué está detrás de eso. ¿Mm? Por ahí vimos un videíto en uno de los diplomados sobre la desigualdad en el mundo, ¿no? Total, eso es lo que iba a decir, profe, precisamente. Señora Claudia y don Emiliano están pidiendo la palabra. No, lo que yo quería decir, por ejemplo, profe, es que no sé si en América Latina, pero creo que Colombia es el país donde los congresistas son los que más ganan sueldo. Creo que es en América Latina, es en Colombia, donde los congresistas tienen el sueldo más alto. Sí, es uno de los que tiene más alto los ingresos, y ahorita los volvieron a subir. El presidente Duque antes de salir volvió y se los incrementó. O sea, es una desigualdad garrafal, profe Miguel, lo que está viendo el país, es una desigualdad terrible. Y lo más triste del caso es que mientras que el pobre se gana el mínimo y tiene que trabajar, como dicen coloquialmente, de sol a sol, casi las 10 horas, imaginas un congresista, dura 2 horas sentados y se va, y se duerme 1 hora, la otra 1 hora despierto y 1 hora dormido, y se va para la casa y se gana los 35 así suavecito. No, a veces les toca trabajar duro, pero trabajan 3 días a la semana. Llegan el martes y salen el jueves. Van para las reuniones y además les pagan tiquetes, les ponen escoltas. Bueno, claro. Viáticos, celulares gratis, iPhone, eso no es cualquier celular que les dan, es iPhone lo que les dan. Planes de celular se los pagan a ellos, no tienen que pagar plan de celular ni nada, profe. Entonces, yo creo que, por ejemplo, las organizaciones sociales, los sindicatos, las centrales obreras, también deberían hacer, los comunales, por ejemplo, deberían hacer también encuestas. Obviamente, asesorados por estadísticos también. O sea, que tengan rigurosidad en la definición de las muestras y la forma como se hacen los muestreos. Para poder controvertir o mirar en qué hay diferencias con las estadísticas oficiales. Lo hacen los gremios, Penalco, la ANDI, las asociaciones industriales, entonces, pero obviamente son los temas que les interesan a ellos y pues para plantear su situación, para plantear sus reivindicaciones, sus necesidades. Nosotros no tenemos esa cultura. No aprovechamos, no nos basamos en eso. Uno podría hacer tranquilamente, pues yo vivo aquí en un conjunto donde hay más o menos unos 120 apartamentos. Uno podría hacer un censo y a partir de ahí, pues uno tener una caracterización de quiénes son los que viven en el conjunto, cuántos niños, cómo es, las edades, si hay muchos adultos mayores, no hay adultos mayores. O sea, si uno lo nombra en una junta de acción comunal o en un consejo de administración, y uno dice, pues, yo no sé cuáles son las necesidades aquí, yo no sé qué es lo que la gente quiere, cuál es, sí, por ejemplo, los animalitos. Entonces, la gente ya tiene más mascotas que hijos. Entonces, ¿don Emiliana sigue pidiendo la palabra o es la anterior? Por No, cada sí, hijo. quería hacer una réplica. Claro Yo que estoy sí. de acuerdo que las iglesias tributen, porque es mucha gente que tiene plata. El Vaticano tiene mucha plata y nunca dona nada para los pobres. Es una nación independiente, que se gastan la plata ya entre ellos, pero nunca donan un pan para la gente del África, ni nada. Entonces, yo estoy de acuerdo que tributen también, igual que nosotros. Ellos nada hacen gratis, necesita una partida de bautismo, una misa, un entierro. Si usted no paga, no le hacen la misa, así tengan que botarlo ahí a la calle. Muchas gracias, muy amables. Feliz noche. Aquí todos podemos hablar. Don Emiliano. Aquí todos podemos Pero hablar. tiene razón, tiene toda la razón, don Emiliano. El problema es no tanto tributar las iglesias, sino es que desafortunadamente esos impuestos, ¿a dónde van a parar?
Esa es otra cuestión ahí. Es que es bien complejo. La señora Marianel sí que A donde van a parar los de nosotros, todos, pero toca cuidar los recursos entre todos, por eso es que toca cuidar los recursos. completamente de acuerdo. Bueno, entonces, la estadística o las estadísticas son un instrumento hoy muy valioso, muy importante para entender qué está pasando en la sociedad. No son baratas, son costosas, hacer una encuesta es costoso. Pero es el medio que tienen los gobiernos para saber qué pasa. Por eso cuando ustedes miran los planes de desarrollo del municipio, del departamento o de la nación, ahí se encuentran las estadísticas más actualizadas en educación, en salud, en vivienda, en recreación, en todos los campos. ¿Por qué? Porque no es lo que hay que mirar es cuáles son las necesidades y cómo un gobierno va a contribuir a mejorar ese tema. Me explico. En un plan de desarrollo departamental, ¿cuántos municipios tienen acueducto? ¿Cuál es el nivel del acueducto que tienen? Si potabiliza, no potabiliza, si llega a todas las casas o cuál es el nivel. Eso entonces hace una radiografía, se llama la línea base. Con eso usted monta su plan de gobierno y cuando usted termina de gobernar dice, mire, yo encontré el departamento con 10 acueductos, ya lo dejo con 15. Había cobertura escolar para 15.000 niños en el municipio y ahora lo dejo con 20.000. Se ampliaron los salones, se hizo tal cosa. Cada tema hay que llevarlo a cuantificarlo, si no, pues se vuelve un tema discursivo. Yo puedo decir que estoy mejorando la educación y estoy regalando computadores. ¿Quién le dice que no? Los computadores indiscutiblemente sirven para que la gente estudie. Pero si eso no está acompañado con otros indicadores, entonces ahí es donde el tema de la desnutrición, por ejemplo, la consulta, hay unas estadísticas que son encuestas, pero hay otras que no son de encuestas. ¿Cuántos niños se atendieron en el municipio con desnutrición? Y por eso ahora los médicos tienen que llenar ciertos formularios para poder determinar eso. Es como el caso de la violencia contra las mujeres o la violencia contra los niños, la violencia intrafamiliar. Cuando un médico detecta un caso de lesiones en un niño, tiene que ponerle la lupa para mirar a ver si detrás de eso hay un problema de violencia familiar. Y tiene que reportarlo a las estadísticas. ¿Cuántos niños mueren en los primeros 5 años de vida? ¿Y cuáles son las causas por las que se diagnosticó esa muerte? Ya no es como antes, que antes la gente moría y uno decía que murió, ese no de repente. De repente. De repente, sí. Porque no había un médico legista, porque a nadie le hacían una autopsia, ¿sí? Porque eso no existía. Pero hoy sí, hoy se puede saber. Y si no hay una causa, toca hacerle una autopsia. Si un médico no dice, no, mire, es que ese niño tenía un soplo del corazón y ya le habíamos hecho 2 operaciones y se murió. Ah, bueno, entonces fue por un infarto, fue por esta cosa. Pero si no hay una causa, hay que hacerle una autopsia al niño para saber de qué murió. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite saber consolidar estadísticas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, las juntas de acción comunal? Entonces, bueno, ¿qué solicitudes les hacen?
Pueden hacer una encuesta ya a la asamblea, la gente qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que... ¿Mm? Yo estuve haciendo una charla con la Asociación de Juntas de Fontibón, me acuerdo tanto. Entonces la presidenta, la señora, se quejaba mucho de que los comunales no, de que la gente no iba a las asambleas de acción comunal. Yo le pregunté, ¿y qué actividades han hecho ustedes con los niños? Ah, no, el día de los niños, por ahí hacemos. Ah, bueno, ¿y qué actividades han hecho con las mascotas? No, nunca. Bueno, y los jóvenes, el tema ambiental, ¿han hecho alguna cosa? No. Bueno, esos son los temas que la gente hoy está buscando y está... Entonces, si uno no se sintoniza, si uno no sabe qué es lo que la gente quiere, qué es lo que a la gente la mueve, pues le queda a uno muy difícil poderle satisfacer sus necesidades o hacerle una propuesta para que participe de algunas actividades. O sea, las organizaciones y los dirigentes también tienen que hacer sus encuestas, tienen que tener claro qué es lo que la gente quiere para poder, así como los políticos tienen que saber qué es lo que la gente está buscando y hacen encuestas para eso, también deberíamos basarnos o utilizar las encuestas, las estadísticas para ese tema. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una pequeña muestra, un muestreo, y eso lo extrapolamos a la comunidad. Pero a veces no hay que hacer el censo. El censo es contarlos a todos. Escoger casa por casa y hacer la encuesta, es decir, cojamos 3 casas de cada cuadra y con eso entonces cojamos con unos rangos, bueno, que tengan 3 pisos unas, que tengan 2 pisos otras, que tengan un piso las otras. Bueno, entonces uno como que diría, bueno, habían como varios criterios que uno podía escoger y a partir de ahí entonces tener una información, y eso es lo que llaman datos duros. Es decir, una cosa es lo que uno piensa, lo que uno opina, y tiene un valor, es el punto de vista mío. Y otra cosa es decir, mire, hicimos una encuesta y encontramos esto. ¿Sí? Eso ya es un dato duro. ¿Quién puede rebatir eso? Pues quien haga otra encuesta. Pero esto es el punto de vista de la otra persona. Yo no estoy de acuerdo. Un punto de vista es muy valioso. Pero el dato duro tiene más valor, tiene más peso para justificar, para argumentar que el punto de vista de las personas, que es muy válido, es muy valioso, y todos tenemos puntos de vista distintos y son respetables. ¿Sí? Entonces, las estadísticas tienen ese valor. En el argumento de una persona, si yo quiero expresar algo y traigo datos estadísticos que se han demostrado, según el DANE, mire, está pasando eso, en la encuesta tal, según de desarrollo, está planteando que el empleo bajó de según la CEPAL, hay también estadísticas internacionales. Entonces uno se puede comparar con todos los países de América Latina. Entonces, mire, somos el segundo país con menos escolaridad de Sudamérica. Fuimos el primero en el año 2016. Y a partir del 2017 nos ganó Brasil, pero de últimas. Quedamos de segundas, pero de últimas. En escolaridad promedio. Entonces, un país que no tiene, que su nivel de escolaridad es tan bajo, pues es muy difícil que progrese, y mucho menos en la sociedad del conocimiento. Por eso yo siempre digo que lo que ustedes están haciendo es un ejemplo para toda la sociedad. Nunca es tarde para cumplir con el sueño, la ilusión y el compromiso de ser bachilleres. Todos los colombianos, ustedes saben, yo les he contado cuál es la proporción de colombianos mayores de 18 años que no son bachilleres en Colombia, ¿no?
Sí, ya nos habías dicho, profe, ¿qué cosa? ¿45 es? ¿45 algo por ciento? Según el DANE, en las últimas estadísticas hacia el 2020, y ya después no sé qué pasaría con esto de la pandemia, ha afectado todo. Ha habido deserción inmensa en las universidades, en los colegios. Ha habido una situación y se dio un atraso en una generación. Una generación que durante un año no tuvo clase. Esa generación va a estar en desventaja con el resto de generaciones. ¿Sí? Porque además no se hizo una compensación de ese periodo, sino que en muchos casos les tocó casi que repetir el año o promoverlos, pero sin haber cumplido con ciertas. Estaban el 48% de los colombianos que conocemos como población económicamente activa. Eso tiene también sus trampas, porque la población económicamente activa, por ejemplo, no contabiliza a las señoras que están en el hogar, que porque ellas no son económicamente activas, porque no están Ni en las veredas, por eso es que le digo que los censos son mal hechos, porque esa vaina, hay veredas para territorio donde no va nadie a censarlos, nadie. Habemos No, como más de 50 millones y dicen que habemos 48 nomás. Eso es mentira, eso no es cierto. no, pero ya se concerta con las organizaciones, incluso quienes aplican el censo, don Emiliano, en los territorios indígenas, son los propios indígenas, y hay que hacer una consulta previa con ellos y definir una serie de elementos. No, cada vez es más intenso ese tema y más eficiente. Y el margen de error, que también lo hay, cada vez es menor. El elemento más significativo, más creíble, es el censo, porque se pasa por todos los lados. Claro, puede que haya un 5% que no se puesto, por muchas razones. Problemas de seguridad, de accesibilidad, bueno, por diferentes razones. Porque no lo encontraron, porque, bueno, por falta de información. Eso es cierto, ¿no? Pero la información de un censo estadísticamente es la información más sólida. O sea, eso muestra la mayor aproximación a la realidad. Lo que pasa es que vale muchísimo hacer un censo. Nosotros el último censo lo hicimos en el 2018 y habíamos hecho en el 2005, 13 años, ¿sí? Entre los censos, pues hay unas encuestas y hay unas estadísticas. Entonces, incluso, por ejemplo, el DANE va haciendo una proyección de la población. Según las proyecciones del DANE, debíamos estar casi en 60 millones y cuando salió la primera versión del censo no habíamos aumentado casi nada, pero ya después subió a 48 millones. Tiene toda la verdad. Digamos que la credibilidad a veces en las instituciones no es la mejor, por muchas razones, porque se manipulan las cifras, etcétera. Pero no hay otra forma de conocer la realidad, don Emiliano. Podemos decir que no estamos. Pero vamos a morir engañados. Pero vamos a morir engañados porque de todas maneras, pero hay un margen de un 20%, pero no le creo que el 5%. En el censo sí, en el censo sí. Yo le cuento porque yo he participado en procesos de consulta previa y de negociación entre el DANE y las organizaciones indígenas, ¿sí? En la Amazonía, en la Orinoquía, en el Pacífico, con población afro, cómo es el tema, cómo se va a hacer, quiénes lo hacen, y la contratación de las personas mismas, tienen que ser indígenas, tienen que hablar la lengua, etcétera. O sea, eso se hace, no lo he visto hacer, yo doy fe de eso. Y las organizaciones lo hacen para llegar a los territorios. Antes mandaban una gente acá a Bogotá, por allá llegaban y no se daban cuenta, no sabían dónde era, cómo llegar, etcétera. No, hoy tienen que ser a través de procedimientos que garanticen, primero, la seguridad y segundo, que efectivamente
se llegue a conocer la realidad. Miren fenómenos como este. La población indígena en el censo del 2005 era el 3.5% de la población colombiana. En el censo del 2018 subió al 5.2%. ¿Sí? Porque ya hubo otra. Uno podría decir que se están reproduciendo más. Bueno, puede ser que sea así, ¿por qué no? La población afro descendió. La población afrodescendiente en el censo del 2015, perdón, del 2005, estaba en el 15%. Y en el 2018 bajó al 11.9%, casi al 12%. Se bajó 3%. Las organizaciones afro protestaron por eso. ¿Sí? Sin embargo, con ellas en los territorios, pues obviamente donde ellas, el Chocó, el Pacífico, el Cauca y Nariño, que es sobre todo el Biopacífico, pero es que afrodescendientes hay en todos los municipios y en todos los departamentos, ¿sí? Uno rara vez llega a un municipio y no encuentra afrodescendientes, la mayoría de partes hay afrodescendientes, especialmente a partir de, póngale 20.000, 30.000 habitantes, eso ya son poblaciones diversas donde hay, y yo tengo que saber en mi municipio cuántos resguardos hay, qué población existe, y eso no hay otra forma sino ir al censo de población y vivienda. De lo contrario, pues, es lo que yo mire a ojo y eso, pues, eso no es suficiente. Tienen que haber unos mecanismos para definir eso de manera clara, y eso tiene que ser o a través de una encuesta o a través de un censo. Entonces, ese es un medio, es un instrumento del que nosotros tenemos que valernos para comprender nuestra realidad. En todos los campos, en educación, salud, vivienda, deporte, recreación, cultura, la parte económica, la parte política, la parte religiosa, todos los campos. Una cosa es lo que uno crea y otra cosa son los datos duros, es decir, los que han sido objeto de investigación científicamente y estadísticamente validados. Así tengan dudas, pero eso tiene más fuerza que la opinión de una persona o de un grupo de personas. ¿Por qué? Porque es una información que fue producto de un ejercicio concreto. Más detallado, profe. De carácter y apoyado en la ciencia, en el conocimiento científico. La muestra tiene que hacerla un estadístico. Y él tiene que decir cuál es la fórmula en cada caso. Y cómo se hace la estratificación. Por eso son tan importantes y tiene que publicar cada encuesta electoral, tiene que explicar cómo fue la muestra y cuál fue la estratificación y cómo fue que se realizó y cuántos hombres, cuántas mujeres, por estratos, por ciudades grandes, ciudades pequeñas, en el Pacífico, en la costa. ¿Para qué? Para tener una noción. Y eso pues lo evalúa un estadístico. Y otro estadístico le puede decir, mire, su fórmula está mal. Su fórmula no es, su margen de error no es del 3, es del 20. Ah, pues mi chica. Si estadísticamente la muestra no es consistente, pues eso se da una discusión entre quienes tienen esa formación que son los estadísticos. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente no tenemos esa cultura. Nosotros deberíamos tener mayor información y mayor criticidad, como dice don Emiliano, pero también hacer nuestras propias encuestas, hacer nuestros propios instrumentos, y eso lo puede hacer una central obrera, lo puede hacer ciertas organizaciones que pueden acudir a ese tipo de instrumentos, ¿no? Los mismos partidos políticos deberían hacer ese tipo de ejercicios, solamente los hacen con carácter electoral, pero podrían hacer ejercicios más especializados hacia poblaciones específicas para saber qué es lo que la gente
siente, cree, piensa, o cuál es su realidad. Porque si dan los sindicatos cada año, digamos, hay una cultura que viene de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Y es que en la OIT es el único organismo internacional de carácter tripartito. Todos los organismos de Naciones Unidas van los embajadores de cada país nombrados para ir a Naciones Unidas. O sea, que van en representación del gobierno. Hoy es el gobierno del presidente Petro, hace un mes era en representación del gobierno del presidente Duque. Y cada uno le dice qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que opinar y cómo es el juego. En el caso de la OIT, allá reciben delegaciones tripartitas. Entonces, ¿quiénes van? Van unos delegados del gobierno, del Ministerio de Trabajo. Van unos delegados de los gremios, es decir, de los empleadores. Y van unos delegados de los trabajadores. ¿De quiénes? Pues de las centrales obreras que hay en Colombia. Entonces, para construir un consenso, como lo vimos en el diplomado, un tratado internacional es una propuesta que gana consenso en la mayoría de los países del mundo. O sea, cuando se vota en la Asamblea General de las Naciones Unidas y se dice vamos a sacar una declaración de los derechos del niño, es porque se ha hecho un consenso y todos los países, o buena parte de los países, mayoritariamente, están de acuerdo y votan afirmativamente. Allá son los representantes de los gobiernos. En la OIT son los representantes de los gobiernos con los representantes de los trabajadores y con los representantes de los empleados. Son tripartitos. En Colombia, la Constitución dice que el aumento del salario mínimo cada año se hace en un comité de concertación, donde está el gobierno, los empresarios y los sindicatos. Que si no llegan a acuerdo, el gobierno lo saca por decreto. ¿Sí? Pero es un espacio donde se sientan todos. Entonces, si yo llego con mis estadísticas, digo, no, mire, es que las del DANE no me sirven porque nosotros hicimos esto y encontramos pues, bueno. Bueno, esas son otras estadísticas. Vamos a mirar qué tan sólidas son y a quién se le da más credibilidad. Entonces son formas, es un instrumento, las matemáticas son un instrumento para medir. Y aquí estamos midiendo, la estadística nos permite mirar con una muestra pequeñita cómo es el comportamiento de un grupo más grande. Yo puedo hacer una muestra de la ciudad de Bogotá. Entonces, si a mí me dicen, hagan una encuesta de Bogotá, digo, bueno, primero toca encuestar en las 20 localidades que hay hoy. Entonces, podemos escoger, vamos a hacer 1000 encuestas. ¿Cuáles son las más pobladas? Bueno, entonces en Engativá hay que hacer más encuestas, en Suba hay que hacer más encuestas, en Kennedy hay que hacer más encuestas, porque cada una de esas localidades tiene más de 1 millón de habitantes. En cambio, en Chapinero, pues hay que hacer poquitas, o en Teusaquillo de pronto hay que hacer menos, o de pronto en Santa Fe o en Candelaria, que son localidades pequeñitas, pues hay que hacer menos encuestas. Miremoslas por estratos, miremoslas por sexo, miremoslas, o sea, se pueden mirar por muchos campos. Y con 1000 personas encuestadas, yo puedo decir, Bogotá más o menos tiene estas características, de acuerdo al tipo de estrato, de acuerdo a la población, etcétera. Yo puedo decir qué es lo que más o menos pasa. Y estadísticamente eso tiene que ser riguroso, ¿sí? Y tiene que validarlo mucha gente para que eso pueda aplicarse. Entonces, sí, como en todo puede haber trampa, pues es como decir que yo no creo en los jueces, porque la justicia en Colombia no castiga el 98% de las noticias criminales. Es absolutamente. Yo tengo un video ahí, pues yo tenía las estadísticas, pero escucharlo en voz del exfiscal, el primer exfiscal de Martínez, el hijo del honorable maestro Salustiano Tapias.
Humberto Martínez. El papá de Humberto Martínez Salcedo, bueno, el fiscal Martínez, sí, él en la posesión manifiesta eso, dice, creo que son 352.000, no me acuerdo cuántos son, las noticias criminales de un año, la justicia solamente llegan a fin el 2%, el 98%. Entonces, una sociedad que no es capaz de hacer justicia, pues antes nosotros cumplimos la ley. Porque si no hay ningún, bueno, hay otros que dicen, no, es que la ley es para los de ruana, ¿no? Pero bueno, si no creemos en la justicia, pues es la ley del más fuerte. ¿Sí? Donde el que hace es el que puede, pues es la ley del más fuerte. Entonces, no, aquí tenemos. Perdón, profe, pero sí ve lo que iba a hacer la corte en estos días. Iban a expropiar a la gente desde 1940, así tuvieran escritura que un juez la haya dictado. Entonces, ¿de qué justicia podemos hablar que hay en Colombia? Pues no sé a qué caso se refiere, a los baldíos. A todos los que hubieran hecho una escritura de 1940 para acá, así haya sido por un proceso de pertenencia, que todos tenían que devolver a las tierras. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Si toda Colombia ha sido invasiones, todo el mundo se ha apoderado, han legalizado la tierra así. Bueno, yo no creo que... Y ahí está en el problema. Institucional, por eso es bueno leer la Constitución. Por más que sea corte, tiene que cumplir la Constitución. Aquí no, salvo que indemnicen, y por beneficio general. La única posibilidad de expropiación. Porque hay un beneficio general y a las personas que esto hay que indemnizar previamente. No después. Lo escuchamos, profe. Hay interferencia. Creo que ya les cerré el micrófono. Bueno. Perfecto. Entonces, des en cuenta que ese es un mecanismo, así como tenemos unos instrumentos de medida para mirar la contaminación del agua, para mirar la contaminación del aire, para mirar muchos elementos, las estadísticas en una sociedad es un organismo, por decirlo de alguna manera, muy complejo, y hay personas que hacen diferentes funciones, diferentes actividades, y hay problemáticas, hay enfermedades en esa sociedad, hay dificultades, etcétera. Entonces, la única manera de entender qué es lo que está pasando y cuál es la dimensión de esas problemáticas es a través del uso de las estadísticas. Por eso es tan importante que nosotros, aún con criterio crítico como el de don Emiliano, yo también lo tengo a veces, mi voz va a anticuar como esta vaina, pero hay que aprender de estadística y hay que aprender a conocer las estadísticas y a leerlas y a leerlas incluso críticamente, decir, oiga, esto está como raro, pero es la única información sólida, fiable que tenemos. Entonces, los medios de comunicación hacen a veces encuestas. Es así que le dan a uno miedo, porque pues cada quien muestra lo que quiere mostrar. ¿Sí? Entonces, pero o lo que les dejan mostrar, profe, porque por eso, porque medios, pues hay que mirar de quién son dueños. ¿Quiénes son los dueños de los medios? Los medios se venden, la mayoría todos se venden, la televisión todavía son vendidos. Hay que mirar de quiénes son. Y ellos pues no van a decir cosas que vayan en contra de sus intereses o de sus dueños. Por eso es que han perdido tanta credibilidad los medios de comunicación. Por eso han surgido muchas otras formas de comunicación alternativas y la gente está acudiendo más allá que a los medios mismos. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es un tema
Oiga, profe, gracias a las redes sociales que hoy en día nos han abierto los ojos un poquito y podemos investigar más cosas, porque más antes no teníamos esta oportunidad. Gracias a la pandemia que nos adjudicó estas cosas y estamos aprendiendo, porque ya podemos grabar una cosa que vea uno mal y ya se le puede mostrar a cualquiera que sí es verdad, pero más antes era la palabra de uno contra otra persona. Exactamente. Entonces, con todas esas salvedades, con todas las dudas, necesitamos de las estadísticas para entender qué es lo que está pasando. Están a punto de tramitarlo, creo que ya se radicaron un proyecto para lucha contra el hambre. Hay que ver cómo lo sustentan, qué tipo de información sólida, datos duros, tiene el DANE, tiene el sistema de salud, sobre temas de desnutrición, consultas por desnutrición. O sea, son las estadísticas, porque no solamente son las encuestas, es el tratamiento de la información. ¿Cuántos niños dejaron de estar escolarizados después de la pandemia? Esa información la tiene que tener el Ministerio de Educación, la tiene que tener cada colegio en el CIMAC. ¿Cuántos niños dejaron, no volvieron? No volvieron porque eso está pasando. Las universidades, ¿cuánta gente desertó? Porque ya tenía organizado sus finanzas, sus cosas, y de pronto la pandemia nos puso a todos en otra lógica y ya no pudieron volver. Pero ¿cómo hacemos para saber qué tan grave o qué tan extenso, qué tan amplio es? Pues hay que recoger esas estadísticas. Entonces, hay unas que son encuestas, pero hay otras que son el reporte en cada uno de los puntos. Eso tiene una validez mayor. El instituto va a meter incluso un videíto también de la Superintendencia de Salud. Bueno. Ellos hacen unos reportes, por ejemplo, sobre la mortalidad en Colombia. ¿Cuánta gente muere por infarto, por enfermedades cardiovasculares, por accidentes, por sobrepeso, tienen unas estadísticas y tienen un perfil epidemiológico de cuáles son las principales enfermedades, porque de esa manera pueden hacer prevención? ¿Sí? Si no sabemos qué es lo que pasa, pues no podemos. Para eso son las estadísticas, para aproximarnos a esas realidades. Entonces yo lo que quiero decirles aquí no es que nos volvamos estadísticos ni que hagamos proyecciones, sino que aprendamos a leer y valoremos y busquemos las estadísticas que existan sobre los campos en los que queremos intervenir, documentarnos, hacer las cosas. Don Emiliano, ¿cuántos salones comunales están en problemas por la pertenencia? Pues eso es una estadística que hay que buscar. Hay más de 8.000 salones, supuestamente, porque están supuestamente construidos en espacio público. Pero, pero la gente diría, pues son 50, 60 años. ¿Y de qué Entonces, ¿qué irán a hacer ahí? Ahí es donde toca mirar las fuentes y cómo fue el proceso para poder hacer esa proyección. Pero habemos 75.000 juntas de acción comunal, pero los directivos, lo que es de los que nos están representando, no sirven para nada, no hacen nada sino rebuscarse en lo de ellos nomás. Porque elegimos gente que no nos representa, o porque no vamos y no nos interesa. La mayoría de gente dice, si no votan por los que van a repartir, van a manejar el presupuesto nacional, mucho menos por el de la Junta. Pero tampoco porque no nos hemos sintonizado qué es lo que la gente quiere. Ya no solamente de un lado, sino que todos somos corresponsables de alguna manera. Bueno,
¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna intervención sobre el tema del día de hoy? Son las estadísticas. Bueno, ahí tenemos. No, yo lo que verdaderamente quiero agregar, profe Miguel, es que sí, definitivamente lo que usted dice es muy cierto, profe. Uno debe de instruirse, ¿no? De las estadísticas. Uno tiene que aprender mucho, precisamente, para uno saber de verdad la población, la pobreza, el nivel de educación, de todo. O sea, eso la verdad es muy importante. Y de verdad, ahí es donde uno va, igual lo que dice don Emiliano, pues es muy cierto, pero el margen de error tampoco no es mucho, el margen de error de la estadística no es alto, es relativamente bajo. Yo creo que sí, y además, pues, cuando hay dos estadísticas que son muy distintas, pues uno siempre está, ¿qué pasa? ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Sí? Si mire que esta era la que venía, porque lo otro es que las estadísticas son un momento, reflejan un momento, pero hay que mirar qué pasaba antes, si la tendencia es que está aumentando el hambre o viene disminuyendo, ¿sí? O sea, la estadística no es estática, sino hay que mirar las tendencias, ¿sí? ¿Hacia dónde va? Es como el dólar. Y el dólar estaba y después empezó a bajar otra vez. Sí, pero hay que mirarlo con relación a lo que venía atrás. Pero es que uno se da cuenta que todo está cada día peor. Pues yo creo que cada día es más malo el hambre en Colombia, porque todo el mundo, nadie tiene empleo, nadie tiene plata. Pues cada día es peor el hambre, porque nunca va a mejorar esa vaina, nunca ha mejorado, hace años que no se mejora esta vaina. Cada día es para abajo. Comercialmente uno se da cuenta porque uno ve mucha gente trabaja con público, uno ve todo el mundo se queja, todo el mundo, la gente no se queja cuando uno no tiene hambre, no se queja. Entonces yo creo que cada día es malo, más malo, pero componerse eso es puro cuento que esto se compone. Bueno, pues sí, uno pierde, digamos, Ahora, hay sectores que les ha ido muy bien, ¿no? Hay sectores hay sectores del tema Oiga, a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a todos son los que le ha ido bien, a los banqueros, son los que les va bien, pero el resto a nadie. Entonces, hay que mirar, para poder entender eso, por ejemplo, el caso de las ventas al por menor, ese es un tema muy complejo porque, por ejemplo, cuando ¿cómo se llama? Lo que se quebró ahorita, entraron a competirle a los tenderos, por ejemplo. Le quitaron el mercado a los pequeños tenderos. Los de uno. Los ARA, ya son cadenas, no grandes superficies, sino que están yendo a competirle al tendero de barrio. Y entonces, pues, Perdón, cuando ve la pandemia lo que pasó, por ejemplo, los éxitos, los de uno, todos los almacenes, ellos sí podían trabajar y los pobres tenderos nadie podía abrir. Y eso dicen que no viola la Constitución, por ejemplo, el presidente y la alcaldesa nos quebraron, fue a las malas, a más de uno, nos quebraron a las malas. No tiene razón porque solamente los mercados esenciales, es decir, los esenciales, las droguerías, las grandes superficies, pero el pequeñito de pronto no lo consideraba esencial. Sí, no tengo muy claro el tema cómo fue ese. Yo por ejemplo tenía un billar, duré año y medio que no pude trabajar. El billar por ahí una noticia que parece. Me tocó cerrarlo, acabarlo, porque no. Sí, señor. Por ahí una noticia que parece que los éxitos se van de Colombia, ¿no? La cadena de éxitos Brasil. Eso es una empresa brasileña que parece que ellos se van de Colombia. Están anunciando por ahí en las redes de que la cadena de almacenes de éxitos se va de Colombia. Por ahí se está haciendo el comentario desde ayer. No sé por qué quieren tomar esa decisión. Eso no funciona así, don Rafael. Ellos lo que hacen es vender.
pero eso lo compra otro porque eso es un mercado que ya está establecido. Eso no es que quiera atención porque eso es como usted tener un edificio y tumbarlo. No, usted vende el edificio. Eso le cambian es de razón social para poder evadir los impuestos, únicamente. Ahora se lo vendimos a tal, pero eso no significa que se va a cerrar, porque eso es un valor agregado, eso vale muchísima plata. El solo hecho de estar funcionando y estar dando utilidades, eso vale muchísima plata. Y eso no se cierra, eso se vende en el mercado. Lo que pasó con las 14. Lo que pasó con las 14. Exactamente. Entonces, no se preocupe que eso no creo que suceda. Y lo que pasa es que los capitales sí se van. Pero aquí tanto hay grupos que están que compran. Mire, ya los Gilinski ya van comprando medio grupo de Gela, ¿no? Los del grupo antioqueño. ¿Sí? Ya Nutresa y eso ya tienen un porcentaje inmenso. Entonces ya funciona en el mundo accionario. Lo que yo quiero decir es que en mi época, cuando yo era muchacho, en cada barrio, no, cada cuadra, había una panadería. O en cada 2 cuadras, no sé exactamente. Hoy en cada cuadra hay 4 o 5 panaderías. ¿Sí? Yo me acuerdo que la casa del panadero en un barrio era una casa muy buena. Hoy apenas subsisten. ¿Por qué? Porque todo el mundo tuvo que montar el famoso local para venderlo o para montar su negocio. Pero ese negocio es pensado en la subsistencia y de pronto en la tienda de hace 50 años. Era para vender gaseosa, para vender la leche, para vender el pan, etcétera. Hoy. Pero sí ahora, por ejemplo, hace un año el pan era 200 pesos, hoy en día valía 500 y más pequeñito. Y va a valer más y va a volverse más pequeñito. Ahora con la guerra de Ucrania y eso, el trigo va a escasear. Pero ya parece que ya lograron sacar un montón de buques, porque sobre todo en el África el tema iba a ser muy complicado, el tema del abastecimiento. Es que eso es lo otro, es que nos globalizamos, don Emiliano. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando entraba el plátano por primera vez del Ecuador, unos plátanos así de grandotes, ¿sí? Muy bonitos, y eran a precio de huevo. Iba uno aquí a la zona cafetera de Risaralda, Quindío, entonces, unos platanitos así chiquiticos, y valían el doble. Entonces, Pero es que es todo. Por ejemplo, en los productos de ferretería, yo soy ferretero. Yo manejo un promedio así de 1.500 artículos. Pero todo en un año ha subido como un 50, un 60% en un año. Y eso no es que viene de otros lados tampoco, sino que la crisis después, me hecho, todo sube. Aquí sea nacional, pero sube todo. no, pues eso, pero digamos que la mayoría de ferretería, ahí todo viene de China. Es que ya no se puede competir, ¿sí? Mire, Donald Trump le dijo a los industriales, traigan sus empresas para aquí, les vamos a dar subsidios. Y se pusieron a hacer cuentas y pagar salarios gringos a pagar salarios chinos valen 4 veces. Entonces, lo mismo le pasa al industrial colombiano. Todo el mundo. Perdón, pero el industrial colombiano, por ejemplo, lo que es toda esa vaina de neveras, de equipos, toda esa vaina, ya mandan ensamblar a nombre de la empresa de ellos, pero eso lo hacen en China, no es aquí. Hasta los de telas, las telas ya no hacen telas, ya hasta el señor ¿cómo se llama? De las confecciones. Arturo Calle.
estaba cosiendo en China. ¿Mm? Porque es que si no, no puede competir. ¿Mm? Entonces, don Emiliano, es que eso antes no pasaba porque nosotros éramos un país parroquial. Nosotros ni nos importaba lo que pasaba en el mundo. Hoy el mundo se globalizó. Pero hay un país por allá, otro los brasileros. Los brasileros tienen una gran llanura. Sembraron café y lo tecnificaron con máquinas. Pasan las máquinas y sacuden las maticas y va cayendo el café y no lo recogieron. Nosotros todo el café lo tenemos en la era y toca a mano. El café nuestro es más caro. El de la máquina es más barato. Entonces nosotros ahora ya no tenemos el 70% del mercado, sino que nos quedamos con el 20%. ¿Por qué? Porque eso, señora, se tecnificaron, mejoraron, lo sacaron más barato, nos fregaron. Y usted no tiene la culpa, ni yo la tengo. La culpa la tienen los que fueron y pelearon en el mercado y se lo ganaron. Entonces, hoy ya no es suficiente con montar la tienda, montar las ferreterías. Hay que mirar cuál es la lógica de los procesos y tratar de meterle conocimiento, llevar a domicilio. Por ejemplo, los restaurantes que sobrevivieron fueron los que implementaron el domicilio. ¿Sí? Los que no tenían domicilio, pues la gente no puede... Valor agregado. El valor agregado, ¿cierto? Lo que hoy plantean es que tenemos que agregarle valor. Y ese valor es conocimiento o es tecnología, que también es conocimiento. Entonces, sí, muchas de las cosas que hacemos hoy van a desaparecer, pero van a aparecer otras. Pero esas otras están ligadas al tema tecnológico. Si nosotros nos quedamos tecnológicamente, pues nos vamos a quedar seguramente con los peores trabajos, con los peores niveles de rentabilidad, es decir, y quienes tengan la posibilidad. Por eso es tan importante el tema del acceso al conocimiento y a la tecnología. Porque la transformación es permanente y cada vez hay unos estudios que dicen que más de la mitad de los trabajos que hay hoy al 2050 no existen. Pero eso no significa que no van a aparecer otros oficios, otras profesiones, otras actividades, ¿sí? Donde pues tendremos que buscar retransformarnos, reinventarnos para poderlo. A nosotros nos cuesta mucho más, a los muchachos les cuesta menos. Pero a nosotros nos cogió esta crisis, esta transformación, y no estábamos preparados. No estábamos preparados. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos. Pero volviendo al tema, las estadísticas nos ayudan a entender un poco también eso. Si uno va y mira, busca la información, va a ver cómo se ha transformado. Es que los negocios que más empleo generan son las pequeñas unidades productivas, lo que el DANE llama los micronegocios. Un micronegocio es una unidad productiva que tiene menos de 10 empleados. ¿Sí? Un taller de mecánica, una tienda, una panadería, un restaurante, ¿sí? Más o menos están en esa línea. Ahí es donde están los mayores empleos, pero esos empleos no son de buena calidad. ¿Cuántas horas trabaja don Emiliano diariamente? Yo trabajo de 8 de la mañana a 10 de la noche. Está trabajando 14 horas.
Todos los días toca así, dale. Ya tener mínimo dos Y no- salarios oiga, mínimos. oiga, y no me gano el mínimo. Precisamente. Entonces es un trabajo. Sino, Los sino oiga, por utilizar la mente que no se me atrofie. se llama trabajo precario. Usted no tiene vacaciones. No, si se enferma, no tiene seguridad social porque no le alcanza para pagar la seguridad social, salvo que usted ya sea No, pensionado. sí, pago independiente, pero me faltan como 5 años todavía. Bueno, Para completar, ¿no? Porque ya la va un año y me falta. bueno. Pero no alcanzo a completar las semanas con eso. Pero me toca seguir, a ver si de pronto puedo quitarle al Estado Pero un ¿cuándo tiene mínimo. vacaciones? ¿Y las vacaciones son pagas o no son pagas? ¿Sí? O sea, el trabajo que es precario es el trabajo que no tiene prestaciones, que no, de pronto puede estar por debajo del mínimo, pero como usted es su jefe, usted no tiene un contrato con nadie, sino que usted es a cuenta propia. Entonces, pues usted lo que dice, pues, madre, me están bajando los ingresos, tengo que inventarme esto, tengo que hacer esto, y ahí está en su pelea. Pero si de pronto usted tiene a alguien y llega un venezolano y le dice, hermano, yo le pago tanto. Lo que pasó en todas las panaderías. Oiga, pero me va a hacer quebrar rapidito porque le paga. Esos venezolanos son más abejas que nosotros. No, pero si ustedes miran el tema de las cafeterías, de los salones de belleza, No, los- bueno, que yo he tenido negocios toda la vida. Yo he tenido mucho negocio y he perdido mucha plata en las sociedades. Hoy en día aprendí ya tanto que digo que el día que yo no pueda trabajar no produzco nada mejor y tengo cerrado y no me estoy matando la cabeza. no, yo digo es que cuando uno genera un empleo, ¿sí? Ese empleo que uno genera, como también uno está en la precariedad, generalmente es un empleo precario, o sea, usted no paga seguridad social, no le paga vacaciones, no le paga. Y eso se vuelve ese es el mayor nivel de generación de empleo que tiene nuestra sociedad. Porque no hay grande empresa, porque no hay grandes inversionistas, porque no hay un fomento para la pequeña y mediana empresa, eh, eh, que es que es la que genera de verdad el trabajo, el trabajo. ¿Mm? Bueno, eso lo puede uno ver estadísticamente. ¿Dónde están? ¿Cuáles son los renglones que mejor se comportan? ¿Qué está creciendo? Por ejemplo, el turismo. ¿Sí? Eh, ¿qué, qué, por ejemplo, qué estamos importando? ¿Se acuerdan del chicharrón de la tierra? ¿De la bandeja paisa? De la bandeja paisa importamos casi todo. Entonces, bueno, eso hay que mirarlo, hay que analizarlo. Eso son estadísticas, se llevan las estadísticas sobre cuántos importan y eso son cifras duras. Eso es por la aduana, cuánto entró, cómo fue las exportaciones. Pues, esos son temas que es necesario revisarlos para poder uno decir, oiga, estoy metido en un negocio que tiene futuro o no tiene futuro. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuáles son las tendencias? Hasta la forma de mercadeo. Ahora hay que poner un aviso en Facebook alrededor del sitio para que la gente lo identifique a uno. ¿Mm? Bueno, hay muchos temas que hay que estar pendientes. Y para eso, pues nos sirven las estadísticas. Las estadísticas tienen esa virtud, es que nos permiten entender qué es lo que está pasando, cuáles son las tendencias, hacia dónde van las cosas. Y de esa manera, pues uno tiene que hoy estar. Antes teníamos una sociedad donde la gente tenía certezas. Usted entraba y se metía a una empresa y usted dice, y aquí yo salgo pensionado. Hoy nadie puede decir eso. En ninguna empresa. O sea, puede ser que la empresa sea muy buena,
Pero resulta que por acá en otro país latinoamericano ponen una empresa el doble de grande con la mejor tecnología, producen más barato y ¡pum! Mandaron a esa empresa a freír espárragos. Entonces yo salí ahí, tocó reinventarme. O sea, hoy el mundo cambia a unas velocidades grandes y lo único que tenemos es que tener capacidad de adaptación. Y ahora hay una palabra que se llama resiliencia. La resiliencia, que es la capacidad a sobreponernos a la adversidad. En un castizo es tener resistencia. ¿Sí? Aguantar los lapos, los momentos difíciles, pero además no dar el brazo a torcer, sino mirar a ver cómo me paro de una situación difícil. Se llama la resiliencia, eso lo están estudiando muchísimo. Bueno, yo los dejo aquí, ya son las 10 de la noche, ya me van a echar de la casa, si no llego. Aquí ya se durmieron, profe, miren. Tiene que llevar un pollito, que uno no lo echan. Ya no le abro la puerta porque usted estaba en la oficina. Claro que es aquí a una puerta. Aquí ya se durmieron, mire, profe. Ya me empieza a decir, oiga, déjelos dormir, no sea cansón. Mírenlo. Es que usted no deja hablar, profe, no deja hablar usted. No, pero es que me toca hablar porque... Pero ya hablado harto, don Emiliano. Sí. Que bueno, me alegra mucho. Esa es la idea, que participen y que podamos hacer los posibles diálogos. Bueno. No, pero estuvo muy buena la clase, profe. Muy interesante. Muy buena. Y vean todos los videitos, que esos videitos son muy buenos, le dan a uno mucha información y le permiten entender muchas cosas que de pronto uno ni se imaginaba que existían. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, la señora, yo les invito, y a los señores también, esa encuesta sobre salud sexual y reproductiva es muy buena, y le permite muchas cosas de la vida, de la salud y de los hábitos, y las costumbres, y cómo eso ha venido cambiando. Porque es que nosotros también estamos, todos los días nos está entrando información y nosotros todos los días cambiamos cosas. Así no nos demos cuenta. A veces no es para bien, a veces es para mal, pero el cambio tiene esa ventaja, es que puede usted mejorar, puede empeorar, uno no sabe. Pero la vida se trata de eso, de tratar de acertar. Cada día mejorar más. Exactamente. Entonces, les deseo una feliz noche. Gracias. Igualmente, profe. Muchísimas gracias, profe Miguel, por la clase. Gracias. Y al grupo también, al grupo también. Compañeros, Feliz una noche, feliz grupo. noche, Dios me los bendiga. La guía de las entrantes es muy interesante sobre los primeros auxilios. Buenísimo, profe. Todo que vieron de anatomía 1, 2 y 3. Ajá. Entonces, ahora vamos a mirar los primeros auxilios. Entonces les voy a enviar y hasta pronto termine. Les subo en un rato el video y les envío la semana entrante. Feliz noche. Gracias, profe. Muy amable. Feliz noche para todos. Bueno, chao, hermanito. Gracias, chao. profe Miguel. Una feliz noche, profe. Ahora sí a tomar caldo de ojo. Oiga.